Bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga. Mis queridos amigos, seguimos con estos talleres de la palabra de Dios, estos talleres que nos ayudan a acoger el amor de Jesús, comprender su palabra, talleres de esta vida nueva que Dios nos está regalando por su palabra. La Biblia nos enseña, recuerdan que la palabra de Dios en el Salmo 118 nos dice que es una antorcha en nuestra vida. Y Pablo nos dice en el capítulo 1 de los Romanos que la palabra es poder, por aquel que cree, poder de Dios. Entonces, en este sexto domingo del tiempo ordinario, en este domingo la Biblia nos dice, nos habla, Jesús nos habla en esta página maravillosa de la palabra de Dios. Entonces estamos en Lucas 6, versículo 17. Bajando con ellos, Jesús se detuvo en un llano. Con él estaba un grupo impresionante de discípulos suyos y un pueblo numeroso procedente de toda Judea, de Jerusalén, de Sidón, venido a oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Sanaba también los atormentados y todo eso. Entonces levantó los ojos hacia sus discípulos, dijo: felices los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes que ahora tienen hambre porque serán satisfechos. Felices ustedes que lloran porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. En ese momento alégrense, llénense de gozo porque les espera una recompensa grande en el cielo. Por los demás, esa es la manera como trataron también los profetas y también y tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Muy queridos amigos, ¿de qué se trata? ¿Qué significa dichosos? ¿Qué es ¿Qué hablamos, qué queremos decir cuando hablamos de tiempos dichosos, de momentos de alegrías de estos tiempos? ¿Qué significa? El hombre busca ser alegre, el hombre busca medios materiales, consolaciones también, las cosas del día. El hombre necesita sentirse bien. Es una necesidad en el ser humano. Dios nos ha creado así. Entonces, Él lo busca de cualquier manera, pero vemos que pocas veces estamos satisfechos. O entonces el hombre trata de satisfacerse de lo que hay. Y Jesús nos habla y nos hace ir más allá. Dichosos los pobres de corazón. Dichosos. ¿Cómo es la primera palabra en donde Jesús se atreve a anunciar? La vida es dichosa. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, es la voluntad amorosa de Dios. Dios tiene este plan. Pero nosotros cuando oímos esta palabra, para ser sinceros, algo en nosotros nos dice, eso no puede ser. No puede ser, no es lógico. Es una contradicción. Porque no son dichosos los que están bien, sino los que están mal. ¿De qué se trata, muy queridos amigos? ¿Cómo entender entonces? Yo creo que uno es reconocer que solo Dios puede atreverse entonces a predicar y a proclamar esta palabra. La vida
la vida es dichosa, la vida es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios, porque es Dios que quiere darla, porque está suspendida a la bondad de Dios, a la bondad amorosa del Padre. El libro de la Biblia en Jeremías capítulo 17 dice: dichosos, benditos sean los que ponen su confianza en el Señor. Entonces, la vida está dichosa, es una bienaventuranza cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando reconocemos que Dios nos da todo. La Biblia nos dice también en el Salmo 83, versículo 6, dichoso aquel que encuentra su fuerza en Dios. Los hombres, el mundo busca ser alegre y no está tocando a la buena puerta. Entonces encuentras desilusiones, decepciones, amarguras, tristezas, penas, duelos. Es el cortejo de la vida diaria. Tú y yo es lo que vemos, encontramos. Y también es lo que vivimos en unos momentos. Entonces buscamos. Entonces gritamos, lloramos, suplicamos a Dios. Y frente a esta palabra estamos como abriendo nuestros brazos para decir: Señor, enséñame cuándo y cómo ser, cómo vivir estas bienaventuranzas. Y Jesús responde: dichosos los pobres, dichosos los que no pueden satisfacerse sobre sí mismos, los que reconocen que ya no logran, la que no pueden hacer más. Dichosos eres, dichosa eres, porque te das cuenta que tú no puedes por ti misma, que es demasiado para ti, que entonces vas a renunciar a tu voluntad humana, vas a depositar al pie de Jesús todos tus dones, tu fuerza, tu forma de ver las cosas, tus iniciativas, tus virtudes, aún buenas, lo bueno, no solamente las miserias, sino todo lo bueno, lo que has hecho. Esta confianza a veces que tenemos en nosotros mismos porque nos va bien, porque logramos hacer bonitas cosas. Si yo estoy contento porque hice algo bueno, les hablé, incluso eso, si quiero entrar en la divina voluntad de Dios. Dichosa eres, dichoso eres cuando ya has dado todo, no tienes más que dar. Entonces es lo que Jesús nos quiere decir. 1. 2. Dichosos, dice la Biblia, felices ustedes los hombres cuando los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. ¿Cómo vamos más allá, más allá? La vida diaria, la vida injusta entre hombres, porque los hombres se tratan así. Los hombres viven así, esta relación tan conflictual que existe entre cada persona. Dichosos estos, ¿por qué? Porque Jesús les busca, porque en este desierto de las relaciones humanas, Jesús está. El que encuentra al Señor se siente diferente, empieza a vivir, a entrar en el plan amoroso del divino querer, que renunció a su voluntad humana y puede abrir sus brazos a las maravillas de Dios. Dios nos espera, muy queridos amigos. Dios está al lado y nos llama. Por eso estas páginas de las bienaventuranzas es una llamada. Dios nos llama. Dichoso eres. Es como algo suspendido alrededor de nosotros. ¿Quieres ser feliz? Tú quieres la alegría del cielo. Quieres que baje el cielo en la tierra. Quiere el reino de Dios, mi reino en tu vida. No va a ser como tú piensas. No se va a manifestar en las cosas diarias como tú lo imaginas,
en el bienestar, en las satisfacciones de los demás, en el amor de los seres humanos, aún los más cercanos, en la abundancia. No es así. No es así, muy queridos amigos, no es tal que lo veo. ¿Cuántas veces tú y yo estamos como confundidos por la providencia de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo estamos sin palabra? En eso Dios nos habla. Cuando tú habías preparado algo, tú esperas que las cosas estén totalmente más allá de lo que tú piensas, diferente, confundido, es Dios. Es Dios que tiene la mano. La vida no las tienes así en tus manos. Es Dios que tiene el timón de nuestra vida. Y entonces nosotros no hay más, muy queridos amigos, no hay más que abandonarnos. Entonces Jesús dice, se atreve a decir, y yo lo digo, Jesús nos dice, alégrense, llénense de gozo porque les espera una recompensa grande en el cielo. Llénense de gozo, alégrense. Pues es la prédica profética de Jesús, porque Jesús anuncia el reino de Dios. Muy queridos amigos, el reino de Dios lo deseamos. Y nosotros estamos entonces respondiendo al Señor, haciendo bajar el cielo en la tierra. Y entonces se cumple esta palabra. Por eso somos dichosos. Y nosotros damos a los demás ganas de seguir a Jesús. Nosotros llenamos el mundo de estas bienaventuranzas. Nosotros, pues, por nuestra fe justamente, la gente viene y entonces reciben. Por eso, mis queridos amigos, tenemos que vivir el corazón llenos del amor de Jesús. Tenemos que buscar en su palabra, en nuestras oraciones, en nuestro gozo, en nuestra voluntad de vivir en la divina voluntad, en nuestro deseo de oír, de escuchar al Señor, de abandonarnos en sus manos, en lo concreto de nuestra vida, porque no hay secretos. Y entonces, así seremos en este mundo antorchas para enseñar el camino, para enseñar la luz a los demás. Muy queridos amigos, que Dios les bendiga, que les acompañe, que cualquier cosa que vivan, cualquier cosa que puede suceder en sus vidas, tengan esta esperanza, este gozo de seguir a Dios, de buscar su reino, de anunciar al mundo esta verdadera luz, de derramar en el mundo el gozo de sus corazones. Les amo. Bendiciones. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.